Bien, en esta unidad 6 que vamos a presentar ahora, vamos a trabajar sobre la evolución de las ideas en administración en la parte 1 y luego en la unidad 7 veremos la evolución de las ideas en administración en la parte 2. Viendo esta imagen y estos personajes de la historia, podemos reconocer en cada uno de ellos todo lo que han hecho por el estudio de la administración, comenzando por Taylor, por Fayol, por el resto de los autores que han sido los iniciadores de esta nueva época, de toda la cultura organizacional, de cómo han desarrollado la cultura organizacional y cómo se han dedicado a estudiar a la organización como objeto de estudio de la administración. Cada uno de ellos ha hecho aportes que quizás hoy nos parezcan que están en desuso o que se han utilizado muy poco. Sin embargo, la historia tenemos que repasarla desde justamente la construcción en términos de aporte que le han dado para ser un escalón hacia un estamento superior de los estudios de administración. Vamos a comenzar nosotros con una línea histórica en donde allí ubicaremos a cada uno de los autores de las teorías, de los principales exponentes de esa teoría, los representantes de la teoría, y siempre lo tenemos que tratar de mirar en el contexto en el que cada uno de ellos actuó, ¿sí? Vamos a comenzar con el año 1900, luego vamos a pasar por la Primera Guerra, luego por la Segunda Guerra, por la Revolución Industrial, por distintos contextos a nivel nacional referido al lugar donde se ubicaban, pero también un contexto mundial que tenía como ese macroentorno tenía una injerencia muy grande respecto de las organizaciones. Bien, si nos situáramos en una línea histórica, esta evolución de las ideas en administración podríamos dividirla en dos partes, los que son las propuestas formales y los que son las propuestas denominadas informales. Las propuestas formales, llamadas como la escuela clásica, la escuela neoclásica y el modelo burocrático, y como propuestas informales que surgen o comenzamos a estudiar más adentrado en el tiempo, está la escuela de las relaciones humanas, la escuela de la sociología y de la psicología y el estructuralismo burocrático. También vamos a estudiar la teoría de la organización y la teoría de los sistemas ya en la segunda parte de la unidad número 7. Bien, ahora si nos situamos, tal como dice el señalador de ubicación, si nos ubicamos en las escuelas clásicas, vamos a ver como principal exponente a Frederick Taylor, quien nació en 1856, vivió hasta el 1915 y fue o es el máximo exponente de lo que es la Escuela de Administración Científica. Tiene como un punto de partida, es el punto de partida de la administración contemporánea. Pero, ¿en qué se basó Frederick Taylor para hacer sus estudios y sus experimentales? Él sobre todo tenía que ver con la metodología, con los procesos, con cómo hacer cada vez más eficiente cada uno de los procesos, muy situado en lo que era la industria, ¿no es cierto? Por eso es que aquí en esta diapositiva que presentamos, dice que constituye el primer desarrollo que científica e integralmente se propone analizar y normalizar los procesos productivos. Ese hizo mucho hincapié en los procesos productivos, con el objeto de aumentar la eficiencia y la productividad. ¿Sí? Eran las dos claves de su análisis. Responde con éxito a las necesidades de eficiencia fabril que en el contexto y las organizaciones de la época les requieren, pero deja atrás, y una crítica que se le hace, es el carácter personal de los recursos humanos dentro de las organizaciones. Complementan a la tecnología desarrollando técnicas y métodos que normalizan la producción y logran aumentos efectivos de la productividad. Hubo logros referidos a la productividad porque trabajó mucho con los tiempos de producción, con la eficientización de las tareas, los tiempos muertos, ¿sí?
Taylor resume la teoría de la administración científica en que prefiere la ciencia y no la regla empírica. Él se basaba mucho en la ciencia. La armonía y no la discordia, la cooperación y no el individualismo, el rendimiento al máximo, ¿sí? En lugar de una producción restringida, y en la formación de cada hombre también son los principios que van rigiendo la propuesta formal que nos hacía Frederick Taylor en la Escuela de Administración Científica. Por otra parte, también encontramos dentro de las escuelas clásicas a Henry Fayol, que nació en 1841 y vivió hasta el año 1925. Él es el principal exponente de la Escuela de la Administración Industrial y General. Fayol propone la búsqueda de una administración integral aplicable a distintos tipos de organizaciones, y un poco es lo que venimos viendo desde el comienzo de la materia, de que la administración es algo que se aplica, es una disciplina que le aplicamos en cualquier tipo de organización. Este concepto de administración lo vincula con el gobierno de las organizaciones, explicando las metodologías que lo llevará a desarrollar las bases y estructura de la clásica de la dirección y administración. Su modelo de autoridad se soporta sobre las premisas de autoridad, es el derecho de mandar y poder de hacerse obedecer. ¿Sí? Él trabajó mucho en este sentido, en el concepto de autoridad como aquel derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer. Y dentro del principio de administración, dentro del proceso administrativo, en donde nosotros lo determinamos el proceso administrativo en 4 etapas, él incorpora una etapa más. Incorpora la etapa de coordinar, prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. ¿Sí? Él incorporaba la etapa de coordinar. Y dentro de las definiciones de las áreas de operación de una empresa, con lo cual Fayol también estuvo trabajando mucho, él describe o separa lo que son las funciones técnicas, como son la producción, por ejemplo, las funciones comerciales, las funciones financieras, las funciones de seguridad, de contabilidad y de administración. Ahora bien, si nos cruzamos a la vereda del frente en términos de propuesta, vamos a la propuesta denominada informal, a la Escuela de las Relaciones Humanas, en donde ahí el principal exponente fue Elton Mayo, quien vivió desde 1880 hasta 1949. Elton Mayo es el representante de la Escuela de las Relaciones Humanas, ¿sí? Él realizó muchísimas investigaciones conjuntamente con otros autores sobre lo que era la conducta humana en el trabajo. Y el objetivo era relacionar las condiciones de trabajo con la productividad. Partió de un marco teórico de la administración científica tomada del Taylorismo y en ellas basó los estudios buscando verificar algunos supuestos teóricos. Pero las actividades desarrolladas fueron dividir a los trabajadores en grupos experimentales. Recuerde que en aquel momento, tal como veíamos en la unidad de dirección cuando trabajamos liderazgo, era de mucha actividad todo lo que tenía que ver con lo experimental, ¿no es cierto? Entonces, Elton Mayo dividió a los trabajadores en grupos experimentales, se les modifica la experiencia cambiándole algunas condiciones laborales, el salario, el descanso, los tiempos de refrigerio, ¿sí? Se les hace entrevistas al personal, mayor conocimiento de actitudes y sentimientos. Fíjense ustedes lo raro que en aquella época hubiera sido hablar de esto, de actitudes y de sentimientos, ¿no? Funcionamientos y también evalúa los funcionamientos internos de los grupos. ¿Qué reconoce Elton Mayo? Bueno, la verdadera importancia de las necesidades sociales, la necesidad de estudiar y comprender la organización informal, la dinámica de los grupos, el liderazgo y la comunicación. ¿Se acuerdan ustedes que en la fase de dirección nosotros mencionábamos a este aprovechamiento de los grupos informales?
Fíjense que ya en aquella época Elton Mayo trabajaba sobre los grupos informales porque era innegable que por allí transcurría gran parte de la organización y que debía trabajarse en ello, igual que en la dinámica de grupo, de liderazgo y de comunicación. La necesidad de estudiar el estilo del administrador o los demás niveles jerárquicos y de replantear su formación y su entrenamiento. Y por último, y como gran símbolo de su estudio, la existencia del hombre social. Bien, eso en términos de las relaciones de la Escuela de Relaciones Humanas. Si ahora nos situamos dentro de las escuelas de la sociología industrial y la psicología, ya avanzados un poquito más en el tiempo, vamos a encontrar a un hombre que nosotros ya lo hemos mencionado por sus estudios y que fueron seguidores de Elton Mayo y continuadores de su desarrollo, ¿sí? Ellos se dedicaron sobre todo a lo que tenía que ver con la sociología, la estructura grupal y la conducta, la participación en la estructura grupal, el liderazgo y la estructura grupal. Fíjense que la sociología ya no lo concibe a la persona en su individualismo, sino que le inserta dentro del grupo en el cual se vincula. Dentro de la escuela de la sociología, el exponente mayor que tenemos es Kurt Lewin, que ya hemos trabajado con él, y su análisis lo centró sobre dos ejes fundamentales, apostando también a la productividad. Primero, la participación activa de los operarios en las decisiones. Y segundo, la influencia que tienen los diferentes estilos de conducción sobre las personas. Y fue él quien llevó a cabo distintos experimentales y que pudo categorizar los tipos de liderazgo como aquel liderazgo autoritario, el democrático y el permisivo, que ya hemos estudiado y que aquí solamente nos quedará mencionar sus características más salientes. En el caso del jefe autoritario, es aquel que solo da órdenes y las hace cumplir. El democrático actúa recibiendo sugerencias de sus subordinados, que es lo que propone Kurt Lewin. Y el jefe permisivo que desarrolla poca actividad y muestra poco compromiso. Sin duda que los mejores resultados se obtuvieron dentro del democrático, ya que las personas eran más comprometidas, se comprometían más fácilmente con los objetivos organizacionales. Pero también dentro del enfoque humanístico de la administración nos llega la escuela de la psicología. Y dentro de la escuela de la psicología vamos a encontrar varios autores como el conocido Abraham Maslow, Frederick Herbert y Douglas MacGregor. Todos ellos hicieron aportes desde la escuela de la psicología. Por su lado, Abraham Maslow lo que propone es el desarrollo de una pirámide de necesidades, en donde él dice que las personas difícilmente podrán llegar a las necesidades de orden superior si no han cumplido o no han satisfecho las necesidades de orden básico. ¿Y cuáles eran aquellas necesidades que las situaban en la base de la pirámide que había dibujado Abraham Maslow? En la base estaban las fisiológicas, las del hambre, la de la vestimenta. También en el segundo escalón, las de seguridad. En el tercero, las necesidades sociales. En el cuarto, antes de llegar a la cúspide, las necesidades de estima. Y en la cúspide, las necesidades de realización. Por su parte, también Frederick Herbert desarrolló estudios en la Escuela de Psicología. Él era especialista en motivación laboral y analiza la relación entre la satisfacción y motivación y al respecto dice que los factores causales de satisfacción en el trabajo y de motivación son independientes y distintos de los factores causales de insatisfacción por el trabajo. Y así desarrolla esta teoría diciendo que hay factores dentro del ámbito laboral que unos son los higiénicos y otros son los factores de desarrollo o motivacionales. Dentro de los factores higiénicos apuntan a satisfacer las necesidades primarias y según él no son motivadores. Y dentro de los de desarrollo o motivacionales están aquellos que son intrínsecos al trabajo. Por su parte, Douglas MacGregor también trabaja dentro de la escuela de la psicología y aplica dos hipótesis para poder
separar o tratar de hacer una separación al menos de las distintas conductas que asume la persona respecto al trabajo. Por un lado, desarrolla la teoría X y allí coloca todas las conductas que son adversas al trabajo, proponiendo en esta teoría X que el trabajador no trabaja naturalmente, sino que es forzado a hacerlo, que hay que dirigirlo y controlarlo y supervisarlo constantemente, porque si no, naturalmente no trabaja. Por otra parte, desarrolla también la teoría I, en donde establece aquellas conductas que sitúan a los trabajadores como aquellos que son activos, que asumen el trabajo como algo totalmente natural y hay una administración por integración y autocontrol del mismo trabajo. Estas teorías fueron desarrolladas también por Douglas MacGregor, quien vivió entre el 1923 y el año 2000. Si subimos nuevamente a las propuestas formales y nos ubicamos dentro de la escuela neoclásica, vamos a encontrar que esta escuela neoclásica es aquella sobre la que hemos trabajado los principales características o los principios de la etapa de organización. Allí nosotros, dentro de los principios de organización, situamos los principios del objetivo, la actividad, actividades y agrupamientos de actividades, la autoridad, el concepto de autoridad, las relaciones, los elementos de las funciones de administración, departamentalización, centralización y descentralización. También estudiamos el modelo ACME. También dentro del modelo ACME, las 7 áreas básicas que se separaban principalmente en aquellas áreas de línea y las de apoyo o de staff. Y la administración por objetivos, ¿sí? Que también fue estudiado en ese momento. Bien, hasta aquí todo lo que es la propuesta de la unidad número 6, en donde comenzamos a estudiar lo denominado de escuelas en su parte número 1. Gracias.